licenciada. Muy buenas tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clases del día de hoy. Pues no sin antes contarles que hemos tenido un poquito de problema con el internet. Si fuera el caso acá, que se cayera el internet o que no escucharan bien o no me ven bien, me avisan por favor y haremos algunos ajustes, rogándoles siempre que nos den algunos minutos en caso de que tuviéramos problema. Afortunadamente hemos podido dar nuestra clase en las otras secciones y creo que acá pues lo vamos a llevar a cabo de la mejor manera posible. Hoy estábamos pendientes de nuestra última clase antes del primer examen parcial. Ustedes principian los exámenes el día lunes y hoy tenemos nuestra última sesión de clase con los delitos que atentan contra el honor. Eso pues lo platicábamos en la facultad la semana pasada y ustedes tienen claro que hasta lo que veamos el día de hoy entra al primer examen parcial. Es increíble, pero cada vez que estamos dando una clase virtual tenemos que compartir alguna alegría para nuestro país. ¿Recuerdan ustedes de las medallas de los Juegos Olímpicos? Pues hoy no fue la excepción. La verdad es que qué increíble que un niño, que es un muchachito, un niño de 13 años, Santiago Martínez, si no estoy mal, guatemalteco, ganó medalla de plata en las Olimpiadas Mundiales de Matemática en Indonesia. Es algo extraordinario, realmente, pues sí, es de felicitarlo, esperando que le podamos también hacerle una cordial bienvenida a Santiago, pues por lo que hizo. Imagínense ustedes, medalla de plata en las Olimpiadas Mundiales de Matemáticas, con solo 13 años de edad, un guatemalteco. Participaron 28. Así es que creo que es una alegría que hay que, pues, seguirla compartiendo. Cerramos el paréntesis y principiamos con nuestra clase del día de hoy. Tenemos los delitos contra el honor. A contrario sensu, en sentido contrario de todo lo que hemos venido trabajando hasta el día de hoy, delitos contra la vida y la integridad de la persona, todos estos delitos han sido delitos de acción pública. Eso quiere decir que el Estado de Guatemala los debe perseguir de oficio, no importando si hay o no hay denuncia o hay querella de parte agraviada. Esos son los delitos de naturaleza pública, de acción pública, donde el Estado los persigue de oficio, lo cual no sucede en los delitos contra el honor. Este grupo de figuras delictivas, este grupo de familias delictivas denominadas delitos contra el honor, tienen la característica de que son delitos eminentemente privados. ¿Qué significa esto? Que el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales y las demás instituciones públicas, no las puede perseguir de oficio. Es necesario que haya una denuncia, es muy necesario que exista una querella de parte del agraviado, de parte del ofendido. Eso es lo que significa ser delitos de acción privada, que para que se inicie un proceso penal por estos delitos debe haber una denuncia o una querella de parte del interesado, de parte del agraviado, de parte del ofendido. Así lo establece precisamente nuestro Código Penal cuando se refiere a ello. En el artículo 169 habla régimen de la acción en estos delitos y dice, solo puede ser perseguidos por acusación de parte agraviada, nada más. Los delitos de calumnia, injuria o difamación
salvo cuando las ofensas se dirijan contra funcionario, autoridad pública o instituciones del Estado. Para este efecto, dice el Código, también se reputan autoridad los jefes de Estado o los representantes diplomáticos de naciones amigas o aliadas y las demás personas que, según las reglas del derecho internacional, deben comprenderse en esta disposición. En este caso, solo podrá procederse a excitativa del Ministerio Público cuando se trate de funcionarios de Estado. Cuando se trata de particulares, tiene que haber acusación de parte agraviada en los delitos de calumnia, injuria, difamación, ofensas a la memoria de un difunto y cualquier otro delito, pues que esté comprendido en los delitos contra el honor. Siendo delitos de acción eminentemente privada, en un momento dado puede cesar el procedimiento penal, o sea, el proceso penal que se ha iniciado por una calumnia, por una injuria o por una difamación, puede en cualquier momento finalizar cuando de alguna manera se da el perdón de la parte ofendida. El perdón de la parte ofendida por ser delitos de acción privada extinguen la responsabilidad penal en la pena. Así lo establece también el artículo 172 del Código Penal. Habla de extinción de la pena. Dice, el perdón de la parte ofendida extingue la responsabilidad penal o la pena. De la misma manera y por la misma razón de ser delitos de instancia de parte, o sea, delitos privados, hay una manera en que puede cesar la persecución penal o el procedimiento que se ha iniciado por ellos. Y eso lo establece el artículo 168. Cesará la tramitación de proceso por calumnia, injuria o difamación, dice, primero, si el acusado se retractare públicamente antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo y el ofendido aceptare la retractación. Y segundo, si tratándose de calumnia o de injuria encubiertas o equívocas, el acusado diere explicaciones satisfactorias antes de contestar la querella o en el momento de hacerlo. Estas son maneras de finalizar el proceso penal que se ha iniciado cuando de alguna manera pues hay una retractación y hay una aceptación de parte del ofendido. Es importante advertir que acá para iniciar un proceso penal por calumnia, injuria y difamación que supuestamente ha nacido de un juicio, no puede llevarse a cabo si la calumnia, la injuria o la difamación no la ha decretado de alguna manera, no hay autorización de un juez. Y a eso es lo que se refiere en las disposiciones comunes el artículo 170. Dice autorización judicial. Nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria causadas en juicio sin previa autorización del juez o el tribunal que de él conociere. Eso es muy importante también porque se refiere pues al régimen de acción de estos delitos de acción que son de acción pública únicamente. Muy bien. Otra situación que es muy importante hablar acá, pues de aspectos comunes o elementos comunes a todos ellos, y es muy importante hablar del bien jurídico tutelado o protegido. Aquí el bien jurídico tutelado o protegido es el honor de las personas. El problema es discutir, como se hace en la doctrina y en las diferentes legislaciones, ¿qué debemos entender por honor de la persona? Por honor de la persona, esto parece ser bastante subjetivo. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico penal, hay dos formas de entenderlo. Es decir,
desde el punto de vista de nuestra legislación penal vigente, tenemos que advertir que el honor de la persona se puede analizar o ver afectado desde dos puntos de vista. Desde dos puntos de vista, el honor. Uno, lo que se ha denominado el honor objetivo, y el otro se ha denominado honor subjetivo. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Vamos a explicar. Y vamos a explicar porque esto es bien importante. Fíjense que cuando se trata de un delito de calumnia, lo que se afecta es el honor objetivo. Contrario sensu, en sentido contrario. Cuando se afecta o se comete un delito de injuria, lo que se está afectando es el honor subjetivo de la persona. Entonces tenemos que tener bien claro qué es uno y qué es el otro. ¿Qué entendemos desde el punto de vista jurídico penal por honor objetivo? El honor objetivo es la apreciación que hacen de nosotros las demás personas. El honor objetivo son los conceptos o el juicio de valor que de nosotros hacen las otras personas. El honor objetivo constituye nuestra reputación, nuestro prestigio, pero nuestro prestigio y nuestra reputación depende de lo que digan las otras personas. O sea, el honor objetivo viene de afuera para adentro. Mi honor objetivo está integrado por las apreciaciones, por los juicios de valor que las demás personas hagan de mi persona. Es decir, mi honor objetivo está constituido por mi prestigio, por mi reputación. Viene de afuera hacia adentro. Contrario sensu. El honor subjetivo se refiere a la facultad, al derecho natural que cada persona tiene de apreciar, de valorar sus propios atributos, sus propias cualidades y oigan lo que voy a decir, también sus propios defectos. El honor subjetivo viene de adentro, es lo que cada uno de nosotros tenemos, es el derecho natural, la facultad que tenemos de apreciar nuestras cualidades, nuestros atributos y también nuestros defectos. Nadie tiene por qué mancillarlos. Ustedes habrán oído decir muchas veces de manera coloquial en nuestro medio de cultura que cada persona tiene su corazoncito. Eso de decir ese corazoncito se refiere al honor subjetivo de la persona, el honor subjetivo. Y van a ver ustedes cómo en el delito de injuria lo que se ataca, lo que se transgrede es el honor subjetivo de la persona. Mientras que en la calumnia lo que se ataca es el honor objetivo de la persona. Eso es bien importante para poder diferenciar un delito del otro. En la doctrina, cuando hacemos un análisis de cuál es el delictipus penale, el delito tipo o el delito genérico, regularmente se decía que podría ser la calumnia. Sin embargo, hay unidad de criterio hoy día en la doctrina penal que el delito tipo, que el delictipus penale, que la figura genérica en la familia de los delitos contra el honor es la injuria, no la calumnia, es la injuria. Sin embargo, nosotros vamos a principiar a explicar esto de acuerdo a lo que establece el Código Penal vigente en Guatemala, que principia por explicar en el 159 la calumnia, luego sigue con la injuria y luego sigue con la difamación.
Tal vez importante es advertir cuál es el elemento subjetivo de estos delitos. Y tal vez antes de advertir sobre el elemento subjetivo, si hay dolo o culpa, vale la pena hablar de los modos de comisión. ¿Cómo se pueden cometer estos delitos? Estos delitos, tanto de calumnia, de injuria o difamación, se pueden cometer por acciones, por manifestaciones, pero el código también dice que pueden cometerse por alegorías, dibujos, caricaturas, fotografías, emblemas, alusiones o cualquier otro medio similar, dice, a los anteriores. Y eso lo dispone el 167. Habla de modos de comisión del delito. O sea que se cometerá el delito de calumnia, injuria o difamación, dice, no solo a través de manifestaciones, sino también por alegorías, dibujos, caricaturas, fotografías, emblemas, alusiones. Es importante advertir esto para poder analizar el elemento subjetivo. Regularmente, estos delitos contra el honor obviamente dependen de un animus injuriandi, de un animus calumniandi. Es decir, debe haber un propósito deliberado del sujeto activo de lesionar, de poner en peligro el honor del sujeto pasivo. Es decir, generalmente son delitos dolosos. Hay voluntad y plena conciencia del que lo comete, del sujeto activo del delito, de afectar el honor de la persona. Y a eso es lo que técnicamente nosotros llamamos animus injuriandi o animus calumniandi. Sin embargo, vean qué importante es esto, puede ser que se den casos donde obrando legalmente, pero de manera imprudente o negligente, se lesione el honor de una persona. Es decir, que en algún momento dado puede darse un delito de calumnia, injuria o difamación de manera culposa. De manera culposa. Es decir, sin quererlo, pero actuando torpemente, actuando imprudentemente, se pueda a través de una acción, a través de un dibujo, de una fotografía, qué sé yo, lesionar o poner en peligro el honor de una persona. Eso en cuanto a lo que es el elemento subjetivo. Hoy sí podemos entrar a analizar ya cada uno de los delitos como lo establece el Código Penal nuestro. En el artículo 159 se describe la calumnia y dice que comete el delito de calumnia se comete el delito de calumnia a través de una imputación falsa de los delitos que dan lugar a procedimiento de oficio. Eso es lo que refiere el artículo 159. Dice, el responsable de calumnia será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años y multa de 50 a 200 quetzales. Tiene una pena mixta. ¿Qué elementos tenemos que observar que se tienen que dar para que exista una calumnia? Y estos elementos son incluyentes. ¿Qué quiere decir? Que tienen que darse todos. Si falta un elemento de los que voy a hacer mención ahorita, la calumnia no se consume. En primer lugar, primer elemento, tiene que haber una falsa imputación. Primer elemento, una falsa imputación. Segundo elemento, que esa falsa imputación sea de un delito. Y tercer elemento, que ese delito sea perseguible de oficio. Son 3 elementos
que deben darse de manera incluyente. Tienen que darse todos. Si falta uno de ellos, desaparece el delito de calumnia. Permítanme algunos ejemplos muy coloquiales, como lo hacemos siempre, pues y con la debido respeto, para que ustedes puedan de manera inmediata y práctica, pues darse cuenta de qué se trata cada uno de estos delitos. ¿Qué pasa si Juan, profesor, le dice a Pedro, que es el alumno, que es un irresponsable, que es un haragán, como acostumbramos a decir coloquialmente en Guatemala, porque no gana cursos, porque no presenta sus tareas y porque no aprueba sus cursos, no gana los exámenes? Pedro se siente ofendido en su honor objetivo por lo que le está diciendo el profesor Juan. Dice, ¿cómo es posible que él me diga eso si yo nunca he perdido ningún curso? ¿Cómo es posible que él diga eso si yo nunca he dejado de entregar una tarea? ¿Cómo es posible que él diga eso si yo soy el mejor de mi grado? Tengo el promedio más alto. Entonces se siente ofendido. Pero ante la insistencia de las ofensas del profesor, él decide presentar, obviamente, una querella. Cuando habla con su abogado, le dice, bueno, ¿de qué se trata? Analicemos si hay calumnia o no. ¿Él está haciendo una falsa imputación? Sí, es una falsa imputación porque yo soy un excelente estudiante, porque no he perdido ningún curso, porque mis tareas las he entregado y porque soy el más alto promedio de mi año. Entonces, ¿cómo es posible que me... Entonces, sí hay una falsa imputación. Muy bien. Primer elemento cumplido. Veamos si el segundo también. Esa falsa imputación da lugar a un delito. Desgraciadamente en Guatemala no. El ser irresponsable, el ser haragán no es delito. Hasta ahí llegamos. No puede ser un delito de calumnia. ¿Por qué? Porque hay una falsa imputación, sí, pero no es de un delito. Otro caso. ¿Qué pasa si Juan le dice a Pedro que es un irresponsable porque tiene a sus menores hijos de edad, pues con hambre, porque no les está proveyendo de la pensión alimenticia que le ha sido fijado y que sus hijos pasan penas, y que es un irresponsable porque se gasta el dinero en otras cuestiones? Él se siente ofendido porque dice, mire, yo nunca he dejado de dar la pensión alimenticia a mis hijos. Yo he cumplido con la sentencia del juez competente. Entonces, ante esta situación, pues se me está ofendiendo mi honor. Veamos si hay una calumnia. Entonces, ¿hay una falsa imputación? Sí, porque está diciendo que es un irresponsable cuando yo nunca he dejado de dar los alimentos a mis hijos. Hay falsa imputación. ¿Esa falsa imputación es de un delito? Sí, se llama el delito de negación de asistencia económica. Entonces, hay falsa imputación de un delito. Pero ya se da el primer elemento y se da el segundo elemento. Ahora analicemos si se da el tercer elemento. ¿Ese delito es perseguible de oficio? La verdad es que no. La negación de asistencia económica, aunque eso es bastante discutible, pues, pero para efectos de enseñanza-aprendizaje lo traigo así, pues se ha considerado como un delito de instancia privada. Y si es un delito de instancia privada, no da lugar a procedimiento de oficio. Y si no da lugar a procedimiento de oficio, no llena el tercer requisito. Y si no llena el tercer requisito, entonces tampoco hay una calumnia. Para que haya calumnia tienen que darse los tres elementos. ¿Qué pasa en otro caso? Hipotético también, por supuesto. Juan le dice a Pedro que es un ladrón y se lo repite reiteradamente.
Él se siente ofendido porque lo están tratando de ladrón y dice, yo nunca me he robado nada, nunca he tentado nada de lo que no es mío. Como este señor me trata a mí de ladrón. Va con su abogado y le dice, mire, presentemos una querella. Veamos si constituye el delito de calumnia. ¿Hay una falsa imputación? Pues hay una falsa imputación, porque nunca me he robado nada. ¿Esa falsa imputación es de un delito? Sí, me llama ladrón, es un delito de robo. ¿El robo da lugar a procedimiento de oficio? Sí, el robo da lugar a procedimiento de oficio. Entonces se llenan los 3 requisitos. Entonces llamarle ladrón a otra persona es una calumnia. Es como que le llamaran asesino. Si alguien le dice que asesino a otro, que nunca ha privado de la vida a nadie, entonces se va a sentir ofendido, porque hay una falsa imputación de un delito de asesinato, y el asesinato da lugar a procedimiento de oficio. Fíjense cómo tienen que darse los 3 elementos. Si se dan los 3 elementos, como en este caso el robo, por ejemplo, el asesinato, hay calumnia. Frente a este caso, hipotéticamente, ¿qué hace el abogado? Dice, bueno, vamos a presentar una querella a juez competente por el delito de calumnia y la presenta. El juez competente penal llama a las partes a una primera audiencia en un proceso penal por el delito de calumnia. Y estando en el tribunal, en la sala de audiencias, le dice el juez a Juan, usted es el sindicado acá, el procesado por el delito de calumnia, porque Pedro, que está acá presente, pues está manifestando en su querella que usted constantemente lo trata de ladrón. Y él se ha sentido ofendido en su honor objetivo. ¿Qué responde? Le pregunta a Juan. Y Juan le dice, señor juez, efectivamente es cierto. Yo le he dicho a Pedro que él es un ladrón. Y aquí le traigo las pruebas documentales, señor juez, para que usted se dé cuenta que yo no estoy mintiendo. Este señor es ladrón y por eso se lo digo. Ahí, vean lo que pasa ahí. Ante una situación de esa naturaleza, el juez ve los argumentos y los elementos de prueba que le está presentando, en este caso el acusado, y dice, bueno, si es cierto lo que le está presentando y los elementos de prueba los tiene él, en ese momento, oigan lo que pasa, exime totalmente de responsabilidad penal a Juan, lo exime, pero inicia proceso penal contra Pedro por robo, porque ya le presentaron las pruebas y porque el delito es perseguible de oficio. Fíjense qué interesante. Por eso es que es difícil, muchas veces la gente dice, ah, bueno, te voy a denunciar por calumnia, pero realmente no lo hace, porque de repente da vuelta a la moneda. Fíjense lo que se da en este caso. Ahora, ¿por qué se da? Eso es lo que en la doctrina científica del derecho penal se llama exceptio veritatis, es decir, la excepción de verdad. Si el sujeto que es acusado de calumnia demuestra que es cierto, que es verídico lo que él está diciendo, lo que él le ha dicho, entonces el juez lo tiene que eximir de responsabilidad penal e iniciar el proceso penal, certificarlo conducente contra el otro. Y así lo establece el artículo 160. El artículo 160 habla de veracidad de la imputación. En el caso del artículo anterior, o sea, que se refiere a la calumnia, el acusado de calumnia quedará exento de responsabilidad penal probando la veracidad de la imputación. Si prueba la veracidad de lo que él dijo, de lo que él imputó, él se exime de responsabilidad penal. Y desde luego el juez tendrá que iniciar, certificar
pues el procedimiento penal contra el otro porque ya le presentaron las pruebas y son delitos que dan lugar a procedimiento de oficio. Espero que con esto les haya quedado claro. Son ejemplos que objetivamente ustedes pueden advertir de qué se trata un delito de calumnia. Muy bien, vamos al segundo delito, la injuria. ¿Qué pasa en la injuria? En la injuria no se ofende el honor objetivo. En la injuria se ofende el honor subjetivo y se puede dar a través de acciones, de manifestaciones que vayan en menosprecio o en descrédito del sujeto pasivo, afectando seriamente su honor subjetivo, su corazoncito, ¿no? Sus sentimientos. Y el artículo 161 dice, injuria. Es injuria toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. El responsable de la injuria será sancionado con prisión de 2 meses a 1 año. ¿Qué pasa en la injuria? En la injuria se afecta el honor subjetivo. Y esto se da regularmente, para poner ejemplos prácticos y coloquiales en nuestro medio de cultura, con los apodos. Se puede ofender el honor subjetivo de una persona. Los apodos. A alguien que, por ejemplo, le llaman ¿qué? Choco, porque usa lentes, pero se lo dicen de una manera despectiva y él se siente ofendido. Entonces, obviamente, está siendo afectado en su honor subjetivo. A alguien, por ejemplo, que es un homosexual, vean cómo le llamamos en nuestro medio de cultura, hueco, les dice. Y esto solo es en Guatemala, porque si esa palabra la pronunciamos en Costa Rica, en Argentina, o en Brasil, eso significa un vacío, no significa otra cosa. Pero aquí significa, es una palabra que ofende el honor subjetivo de una persona solamente porque es homosexual. ¿Qué pasa si esa persona a quien se le llamó Choco porque usa lentes o de la otra manera porque es homosexual se siente ofendido, va a su abogado y dice, mire, a mí me injuriaron, me están de veras ofendiendo mi honor por esta situación? El abogado dice, mire, presentemos una querella inmediatamente. Y presenta una querella al juez. En este caso, digamos, Pedro presenta la querella contra Juan. Y en la primera audiencia va a ser la misma. El juez le va a decir, mire, señor Juan, usted está aquí acusado de injuria porque usted trató de tal y tal manera a Pedro. Usted le dijo y le ha dicho reiteradamente esto y el otro, las dos palabras que les dije. ¿Qué dice usted de eso? Juan va a decir, señor juez, efectivamente yo se lo dije y se lo vuelvo a repetir acá porque es cierto. En primer lugar, vea, el señor, aquí están los exámenes de visión integral donde él no mira muy poquito y tiene que usar los lentes con esa alta gradación y por eso es que le digo así. Y el otro señor que le dije lo otro, miren las fotos que le traigo. Aquí tiene usted las fotos. ¿Qué hace el juez ante eso? Oigan bien lo que voy a decir. Aquí no hay exceptio veritatis. Aquí no opera la excepción de verdad. La excepción de verdad solo opera en la calumnia, porque es una afectación al honor objetivo. Aquí lo que se está afectando son los sentimientos, es el honor subjetivo de una persona y no importa que efectivamente lo sea. Nadie tiene derecho a estárselo diciendo despectivamente, con el ánimo de herirlo, con el ánimo de lastimar su honor subjetivo. Entonces, en la injuria no opera la exceptio veritatis que efectivamente opera en la calumnia. Vean qué importante. Porque ahí lo que se afecta es otro tipo de honor.
Por eso les decía que ustedes tienen que tener claro qué es el honor objetivo, qué es el que se afecta en la calumnia y qué es el honor subjetivo, que es el que se afecta en la injuria. Teniendo claro esto, ya tienen claro qué es injuria y qué es calumnia. Ahora bien, vamos al tercer delito, que es la difamación. En algunas legislaciones se ha hablado muchas veces de calumnia agravada o bien de injuria agravada. ¿Cuándo se agrava la calumnia o cuándo se agrava la injuria en esas legislaciones, que no es la nuestra? Se agrava cuando la calumnia o la injuria se hace a través de medios de comunicación social en masa que afectan el honor del sujeto pasivo en toda su población. Afectan el honor subjetivo dentro de su sociedad. No es lo mismo decirle a alguien que es ladrón frente a 5 a 10 personas que decírselo por radio, prensa y televisión en el país. No es lo mismo decirle un apodo como el que dijimos a una persona ante 5, 6 o 20 o 25 personas que hacérselo o decírselo a través de los medios de comunicación, de la radio, las redes sociales. Son un medio de comunicación social en masa en este momento, a través de los cuales se puede difamar a una persona. ¿Y cómo se difama? Calumniándolo o injuriándolo. Entonces, ¿qué es la difamación? La difamación va a tener los elementos de la calumnia o bien los elementos de la injuria. Y luego vienen los elementos específicos de la difamación, que son hacer esa injuria o esa calumnia a través de medios de comunicación. Medios de comunicación que puedan afectar al individuo dentro de la sociedad en la que él se desenvuelve. Y cuando digo medios de comunicación en masa, no necesariamente es la prensa, la televisión, la radio, pues ahora están las redes sociales, pero podrían ser hasta papelitos, ¿no? Que se hicieran por cientos o por miles y que se entregaran en cada una de las casas de toda la población donde vive el sujeto pasivo. De tal manera que si ustedes ven el artículo 164 dice difamación. Hay delito de difamación cuando las imputaciones constitutivas de calumnia o de injuria se hicieran en forma o por medios de divulgación que puedan provocar odio o descrédito o que menoscaben el honor, la dignidad o el decoro del ofendido ante la sociedad. Pero tiene que quedar claro, al responsable de difamación se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Tiene que quedar claro que no es ante cualquier sociedad, tiene que ser ante su sociedad, y eso lo dice la doctrina. Así lo debemos entender en la jurisprudencia. ¿Qué pasa si Juan le dice a Pedro que es un ladrón? Y se lo dice por medio de la prensa, la radio, la televisión y las redes sociales, pero de la República de China. ¿Qué delito hay? ¿Habrá difamación? No. En China no saben ni quién es Juan, pues. O sea que no es realmente lo que se dice ni cómo se dice. Porque ahí se está diciendo una injuria o una difamación y medios sociales, pero tiene que ser dentro de la sociedad en la que vive el sujeto. Dentro de la sociedad. Es como un elemento muy especial que tiene la injuria, que creo que no lo dije. Y en la injuria, bueno, igual que en la calumnia, pero especialmente en la injuria, el sujeto
debe sentirse ofendido tanto en la calumnia, en la injuria y en la difamación. Porque puede ser que en esto el sujeto no se sienta ofendido. Fíjense cuando se dicen apodos. A un sujeto le pueden decir, como decíamos, Choco porque usa lentes, como un apodo, en forma despectiva. Pero a él se lo dicen los amigos de su grupo del aula, donde están estudiando. Y él ya está acostumbrado, ya, es más, cuando no le dicen su apodo, sino le dicen su nombre, pues chica dice, ¿qué pasó? ¿Están enojados conmigo? ¿Qué? Fíjense qué interesante. Le están diciendo su nombre, no le dijeron su apodo, y él ya se siente mal, porque él está acostumbrado que sus compañeros por amistad le digan su apodo. Y él no se ofende, no. Entonces no hay injuria. Él no se ofende. Ah, pero viene otro muchacho de otra sección o de otro lado que él ni conoce y le dice el mismo apodo. Y ahí sí se ofende. Y cuando llega al juez la querella, el sindicado va a decir, señor juez, yo le digo así porque así le dicen todos. ¿Y por qué no ha procesado a los demás, solo a mí? Ahí está. Lo que pasa es que son delitos de acción privada, donde lo que se ofende son honores objetivos, subjetivos. Es importante que efectivamente el sujeto pasivo se siente ofendido. Si el sujeto pasivo no se siente ofendido, no hay delito, porque no le está afectando su honor. Fíjense en mi caso que les estoy planteando. Le están diciendo el mismo apodo, pero cuando se lo dicen sus amigos, él se siente bien. Pero cuando se lo dicen otros que no son sus amigos, él se ofende. Entonces, en el primer caso no hay delito, en el segundo sí hay. De tal manera, pues, que la doctrina establece que es necesario que el sujeto pasivo efectivamente se sienta ofendido para que se pueda hablar de calumnia, de injuria y difamación, y por eso es que son delitos de acción privada donde el sujeto pasivo, el ofendido, el agraviado, tiene que presentar la denuncia o la querella respectiva para iniciar un proceso penal por esto. Muy bien. Luego, es importante tal vez en el artículo 163, cuando hay injurias provocadas o recíprocas, que se insultan dos personas, diciéndose apodos u otros improperios. Dice el 163, cuando las injurias fueren provocadas o fueren recíprocas, el tribunal, dice, podrá, según las circunstancias, eximir de responsabilidad penal a las dos partes o alguna de ellas. Es decir, insisto, cuando las injurias son recíprocas. Luego el artículo 165 establece lo relativo. Algo está pasando ahí. Prenda el micrófono. Bien, muchas gracias. Les decía que el artículo 165 habla del delito de publicación de ofensas. ¿Qué pasa en la publicación de ofensas? En este delito se trata de publicar una calumnia, de publicar una injuria o de publicar una difamación. Lo único es que el que la publica no lo hizo. Él no hizo la calumnia, no estructuró la difamación, no estructuró la calumnia ni la injuria. Él solo publicó lo que otros hicieron, pero eso es un delito, él no lo puede hacer. Tampoco se puede eximir de responsabilidad penal diciendo al juez, mire, señor juez, yo no crié esa fotografía, pues, yo no crié ese dibujo, yo no lo hice. Llegó a mis manos, pero usted lo publicó.
Entonces dice el artículo 165, publicación de ofensas, y así se llama. Quien a sabiendas reprodujere o por cualquier medio injurias o calumnias, o sea, reproducir por cualquier medio, injurias o calumnias, inferidas por otro. O sea que en la publicación de ofensas, el sujeto activo no fue el que creó la calumnia, no fue el que creó la injuria, pero las reprodujo. Entonces ahí el delito está precisamente, como su nombre lo dice, en la publicación de las ofensas. Es importante también advertir las excepciones que el Código Penal de Guatemala trae para eximir de responsabilidad penal en un momento dado algunas situaciones que pueden darse cuando se emite pues una opinión o un informe. Y dice el artículo 166 que no incurre en delito de calumnia, injuria o difamación, siempre que no haya obrado por interés o con ánimo de perjudicar. Primero es, quien manifestare técnicamente su parecer sobre alguna producción literaria, artística o científica. No incurre en responsabilidad penal. Segundo, quien por razón de cometido expresare su juicio sobre la capacidad, instrucción, aptitud o conducta de otra persona. Estas son dos maneras en que la legislación penal guatemalteca exime de responsabilidad penal por los delitos de calumnia, injuria o difamación. Y luego finaliza el código con hablando de la ofensa a la memoria de un difunto. ¿Qué pasa cuando se ofende la memoria de un difunto? Un difunto es el sujeto pasivo, pero está muerto. Y la pregunta que se hace en la doctrina es si los muertos, los cadáveres, tienen honor. El honor es para las personas vivas. Los fallecidos, la doctrina dice, carecen de honor. Pero ¿qué pasa cuando se ofende la memoria de un difunto? La ofensa es al honor de los vivos que son parientes de él. Y entonces el Código Penal guatemalteco en el 171 expresa claramente ofensas a la memoria de un difunto. Cuando se ofendiere la memoria de un difunto, la acción por calumnia, injuria o difamación corresponde al cónyuge, en primer lugar, al cónyuge. Luego habla a cualquier ascendiente o descendiente, hermanos del difunto y en último caso al heredero del mismo. O sea, cuando se ofende la memoria de un difunto, quien tiene que sentirse ofendido y presentar la querella respectiva por el delito es el cónyuge. Si no lo pueden hacer los ascendientes o descendientes, los hermanos o en último caso dice los herederos del mismo. Muy bien, el artículo 172, tal y como lo había expresado anteriormente, se refiere a la extinción de la pena. El perdón de la parte ofendida, por ser un delito de acción privada, extingue la responsabilidad penal y extingue la pena. Con esto, estimados compañeros, estimadas compañeras, estamos finalizando lo relativo a los delitos contra el honor. Hasta aquí el primer parcial. De tal manera que desde el punto de vista estrictamente legal sería del artículo 1 al artículo 172 del Código Penal. Y desde el punto de vista de la doctrina es todo lo que vimos, trabajamos en Derecho Penal 1 y todo lo que hemos trabajado en Derecho Penal 2 hasta el día de hoy. El lunes principian ustedes sus exámenes parciales, de tal manera que nosotros
continuaremos con el curso un día después de su último parcial. Ahí empezamos con los delitos que atentan contra la libertad, la seguridad sexuales y el pudor. De tal manera, pues, que es hasta el artículo 172, hasta los delitos contra el honor, que vamos a evaluar en el primer examen parcial. Les auguramos éxitos en sus exámenes, que principian ya el día lunes, y nos vemos después de que finalice los parciales para seguir con nuestro curso. Estén muy bien, pasen feliz noche. Se cuidan. Muchas gracias, Luis. Feliz noche. Mucho, doctor. Feliz noche.